Y ahora me voy a adentrar en la parte más interesante, que es la parte más oculta, el gran lado B. Porque el enigma que supuestamente escondía este emplazamiento, y por eso la vinculación con la película esa de Indiana Jones, y lo que tanto interesó a Von Däniken, porque de hecho, si ustedes leen el libro, el prefacio, como dije al comienzo, está hecho por este señor. ¿Y por qué? Porque se habla de los vestigios de una civilización estelar muy antigua, es decir, unos visitantes extraterrestres procedentes de Shuerta, que son los creadores de Uga Mongulala, esta tribu que habría sido escogida y aliada en un tiempo donde todavía existían y coexistían Lemuria y Atlántida, o sea, vayan uniendo mitos, y donde hoy es todo agua. Alex, es como la cueva de los tallos, exactamente, se supone que fue saqueada de evidencias extraterrestres y civilización muy avanzada, posiblemente intraterrena. Totalmente. Bueno, y de estos hay un montón, sí. De hecho, lo que comenté de ERX va por ese mismo carril. Em, donde estos dos grandes continentes, Atlántida y Lemuria, entraron en guerra y hubo una gran catástrofe, ya que en ese momento también se dice que había dos lunas, una natural y otra, escuchen esto, porque esto también se va ligando con otras teorías. Otra que fue traída de manera artificial, que esto también es toda una teoría aparte, todo otro lado B aparte. Porque de hecho se dice que la luna que actualmente tenemos pareciera haber sido ubicada ahí, porque por su tamaño, por su ubicación, por justamente tener este lado que permanece siempre oculto, distintos motivos que la hacen sospechosa. Vamos a dejarlo ahí. Mira, muchas películas que parecía que veíamos cosas increíbles se fueron anticipando a hechos reales. En realidad, tomaron todo esto como inspiración. Se ve que, bueno, de hecho se dice que Spielberg cuando hizo también, eh, ay, no me sale el nombre ahora, soy muy malo para acordarme los nombres de las películas. Eh, una de sus primeras y grandes películas de extraterrestres, la de la montaña. Ya- algunos ya se va a acordar que el tipo este que dibuja, que hacía con el puré la forma de la montaña, eh, no, me sale contacto, pero no es contacto. Bueno, en algún momento me acordaré o no. Y después van justamente a ese lugar, porque el tipo permanentemente representaba eso y era un lugar que existía, si mal no recuerdo, en Wyoming, en la parte oeste, en el desierto americano, una montaña que es bastante conocida ahí y sagrada, justamente ancestral de los indios, y es donde ocurre el contacto. Contacto del tercer tipo, ahí está, ahí me acuerdo. Encuentros cercanos del tercer tipo, creo que era. Bueno, toda esa información dicen que Spielberg la tenía. No es que el tipo divagó, deliró y se le ocurrió. Estamos hablando donde, principio de los 80, si mal no digo, donde todo esto no era tan accesible. Encuentros cercanos, ahí está, gracias Raquel. De paso,
Gracias por lo interesante. No era muy común, no todos tenían esta información. Y bueno, lo mismo con esta película de Indiana Jones, si bien ya sí, ya el tema era mucho más accesible, como Miriam decía, no suponíamos que estaba inspirado en estas historias. Sí, encuentros cercanos del tercer tipo. Em, bueno, esto que le decía de la luna, y esta que fue traída de forma artificial, hubo otra que se le acercó más de lo recomendable y fue la que habría provocado el cataclismo. Alex, el universo megalítico prehistórico es muy interesante, posible tema a tratar en el futuro, Alejandro. Bueno, dale, tomo nota. Sí, yo he notado tantos mitos para compartirles que creo que no me va a alcanzar, no me van a alcanzar 10 vidas para poder hablar de todo lo que hay para que podamos pensar y compartir. Pero bueno, haremos lo posible hasta donde dé este cuerpo finito. Bueno, esta Yuerta, que bueno, vaya a saber dónde estaría ubicado esto, se supone que era el centro de un imperio estelar que dio origen a 130 familias, entre ellas esta tribu, la de los Uga Mongulala, hace 15.000 años. Y estos dioses eran descritos como de rasgos finos, cuerpos agraciados, piel blanca, pelo negro azulado, barbados y con 6 dedos, como les había dicho antes, tanto en las manos como en los pies. Miriam, al ver este tipo de pelis me preguntaba si alguien se lo imaginó, ¿por qué no puede ser cierto? Es que por eso la imaginación da hasta un lugar y si lo pensás, todo está en un gran inconsciente colectivo universal. Entonces, todo lo que uno puede creer que es un absoluto delirio, evidentemente de algún lugar sale. Este es el tema. Em, Se dice que en realidad no inventamos nada, solo lo descubrimos. Bueno, sobre las tres, volviendo a las tres grandes fortalezas, se las describe como murallas con 13 puertas, yo les decía, les anticipaba esto del 13, dispuestas en rectángulos y lo que también les dije que iba a ampliar, en el centro una plaza donde se erigía el gran templo del sol. Esto era justamente el lugar donde estaban los espejos de plata y un techo abierto para que los rayos del sol alcanzaran un espejo de oro. Cada fortaleza era atravesada por 2 calles principales que la dividían en 4 partes. Las residencias subterráneas, conformadas por 13 ciudades, como había dicho el relato de Tatún Canara, y otra vez el número 13. Y de paso, no me quiero olvidar de esto, acuérdense que en la película, volviendo a esto de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, los aliens son 12 y juntos conforman una entidad colectiva, una mente colmena. Por eso es que había que juntar las 12 calaveras, porque era el 12 más 1, lo mismo que Jesús y los 12 discípulos, que terminaban conformando una entidad cósmica.
una figura geométrica. Estas ciudades estaban escondidas en el interior de los Andes y en imagen a la constelación de Shuarta, como pasa también con las pirámides y Orión. Y se podían aislar a través de puertas de roca que se movían. Bueno, esto también aparece mucho en Indiana Jones, pasadizos, y que se comunicaban a través de túneles trapezoidales. En Acaín, que se acuerdan era el último de las tres ciudades o las tres fortalezas, se adoraba a un objeto misterioso que hoy por su forma reconoceríamos fácilmente como un platillo volador, que es lo que yo puse en el flyer, en la imagen, sobre el que se profetizaba que comenzaría a cantar cuando los dioses volvieran. Por supuesto que esto de cantar es una metáfora de que se activaría de alguna manera cuando fuera el regreso de estos seres. Y volviendo a las expediciones de von Däniken, lo que se combinó en ese momento fue hacerlas, esto sí es terreno verídico, acompañado de un arqueólogo brasileño que resultó misteriosamente herido de bala en un episodio confuso, pero que antes de eso pudo comprobar las formaciones piramidales. Que esto está chequeado, porque después, bueno, ya se pudo dar fe a través de los satélites. Lo que pasa es que nadie todavía pudo acceder ahí para desmalezar y decir, bueno, sí, en el fondo hay una pirámide, pero mínimamente las formaciones son raras, no parecerán naturales. Y de las que se pueden contar hasta 10 en esta zona que se llama Ciudad de Dios. Resonancia, justamente. Ahora, la parte más conspirativa del asunto nos habla de los planes que tenía Brewer de un nuevo libro, como una segunda parte, mucho más polémico, porque se iba a animar a profundizar en el nexo nazi con supuestas pruebas que avalarían su investigación. Es decir, todavía creía en el fondo en la historia de Tutankamón más allá de algunos episodios que parecían continuamente sabotear el hallazgo definitivo de las ciudades, cuando estaban siempre a punto de llegar, algo pasaba. Y a propósito de esto, von Däniken fue acompañado en su último intento por un historiador y un arqueólogo llamado Klaus Schmidt, y cuando también ya estaban cerca de Acaín, dan con un indio que lo reconoce a Tatún Canara y le avisa que a la llegada a la ciudad tenía que cumplir un matrimonio que había sido arreglado mucho tiempo antes. Pero él no quería porque ya se había comprometido con una mujer blanca en Manaos. Entonces, obviamente, mínimo, le iban a pedir que desarreglara ese matrimonio. Entonces, de seguir, se arriesgaban solos, y esto se los previene Tatún Canara, bueno, si siguen va a ser por su cuenta y no les garantizo que salgan con vida. Y donde tampoco él quería volver solo a Manaos, porque si lo veían llegar solo, iban a pensar que los había matado tanto a von Däniken como a su acompañante. Y para colmo, de vuelta, el bote de Schmidt, donde estaba todo el registro fotográfico y fílmico de lo que había logrado ver, perdido,
y solo quedó el registro oral. Alex, la forma triangular piramidal es la base estructural geométrica de la materia 3D. Sí, y que funciona como canal o vehículo o potenciación energética para justamente entrar en resonancia con estas otras energías. Bueno, lo vimos en aquella charla de la simbología, donde por algo es elegida, entre otras, esta geometría en lugares específicos espirituales. De todas maneras, Brugger no quería poner en riesgo la credibilidad de su historia, y como si fuera poco, después de que fuera asesinado, que acá es donde hay un giro interesante, se denunció que el consulado alemán entró en su departamento y se llevó toda la documentación privada del periodista. Esto es como lo que pasó, ya vamos a hablar de eso, pero les tiro un pequeño adelanto, lo que pasó con la muerte aquí de Ángel Cristo Acoglanis. Otro gran mito que quedó en, bueno, ¿y cuánto había de verdad, cuánto había de mentira? Otro que fue asesinado en circunstancias muy extrañas, pero bueno, ya hablaremos de esto. El rumor era que Brugger haría públicas fotos y filmaciones que iban a demostrar el asentamiento del Tercer Reich en la parte alta del Río Negro. En otras expediciones, y convalidado esto, como les dije, por imágenes desde el aire y satélite, se pudieron reconocer esas extrañas formaciones que no parecen hechas por la naturaleza, pero donde además se pudieron encontrar bocas de innumerables cavernas que vaya a saber hasta dónde llegan, y ruinas de estilo incaico que se parecían a las de la mítica ciudad del Dorado. Bueno, todo esto todavía permanece en el terreno especulativo.